Yo quisiera hoy que nos planteáramos como objetivos, primero que conociéramos dos casitos diferentes de evolución de dos niños de fibrosis quística para ponerlos en contexto. Sé que hay varios estudiantes de los cuales creo que no habrán conocido nunca la enfermedad. Entonces, para mí es supremamente importante relatar para que sea práctica la charla. Estos son mis conflictos de interés. Básicamente los datos que yo traigo son publicaciones científicas. He sido speaker para varios laboratorios, muchos de ellos de fibrosis quística. Esta es la primera paciente, es una niña que venía de Neiva y nos llegó a Bogotá. Yo trabajaba en esa época en el Hospital de la Misericordia. Ella tenía como antecedentes su tercer embarazo, antecedentes de 2 hermanos fallecidos antes del primer mes de vida, con una evolución muy agresiva. A los 7 meses de edad, cuando llega a la Misericordia, ya tenía 4 hospitalizaciones por diarrea y cuadro pulmonar. A los 7 meses que la vimos en la Misericordia, sospechamos la enfermedad, tenía un estado nutricional con marasmo. Se le hizo entonces sus electrolitos en sudor, el diagnóstico de fibrosis quística, y tenía un importante trastorno de eglución, por lo cual le hicimos gastrostomía y cirugía antirreflujo. De ahí en adelante empieza un curso de hospitalizaciones en la fase inicial mientras se recupera y se inicia el tratamiento, que son varias, eso más o menos entre los 9 y los 24 meses, con luego un periodo como de luna de miel en el que empiezan a disminuir las exacerbaciones y las causas de hospitalización, y un periodo en el cual empieza a deteriorarse progresivamente con múltiples hospitalizaciones. Eso lo vemos representado en esta gráfica, y cómo este comportamiento en sus hospitalizaciones se asocian a 2 cosas claras en la evolución de su enfermedad. Una, que a nivel del 2005, que es más o menos los 5 años de edad de la niña, presentó su primera colonización por Pseudomonas, que lamentablemente en esa época, 2005, no teníamos muy bien estandarizado los tratamientos de erradicación primaria para Pseudomonas, por lo tanto no fue muy efectivo lo que se hizo en esa época, y la niña siguió colonizándose crónicamente por Pseudomonas, y luego en el 2006 se colonizó por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y miren cómo de ahí en adelante empieza a aumentar ostensiblemente las hospitalizaciones hasta que la llevan a descender. Esta es la radiografía de la paciente, que muestra básicamente muy pocos hallazgos específicos de la enfermedad, solo, como ven ustedes, aumento de volumen pulmonar, infiltrados intersticiales centrales peribroncovasculares y reticulares gruesos, pero con un TAC de tórax que sí nos muestra la realidad, donde claramente hay bronquiectasias importantes que ya se están volviendo quísticas, primero cilíndricas y luego quísticas. Esta es la evolución de sus resultados, como les decía, en los cultivos de esputo. Vemos los 2 momentos claves, la colonización primaria por Pseudomonas, que como ven nunca se le pasa, es la azulita. Vemos la colonización por Estafilococo meticilino resistente, y de ahí en adelante da lugar a una colonización muy severa por Aspergillus y por Burkholderia cepacia, que es la que le lleva a su evolución más tórpida al final. ¿Qué pasó con Ana Cecilia? Llegó marasmática a los 7 meses, y mire que nunca pudimos lograr que esta niña tuvo gastrostomía inicial. Los 3 primeros años de vida, por cuestiones de manejo, se le quita la gastrostomía y luego la volvemos a tener que reiniciar más o menos a los 7 años de vida, pero con ella nunca pudimos lograr hacer una recuperación nutricional, y ahí está la explicación de mucho lo que le pasó a esta paciente. Su talla jamás, tampoco, nunca se recuperó. ¿Y con qué tratamientos la tuvimos todo el tiempo? Lo que se le da a los pacientes de fibrosis quística: vitaminas liposolubles, enzimas pancreáticas, suplemento nutricional, nebulizaciones con mucolíticos como Dornasa alfa 1 vez al día y solución salina hipertónica al 7% 2 veces al día, tobramicina inhalada, que recibió en forma muy irregular lamentablemente por nuestro sistema de salud, en la que tratábamos de hacer ciclos de 1 mes sí y 1 mes no. Terapia respiratoria en casa, a la cual tampoco se adhirió en forma muy importante esta niña. Manejo para sinusitis crónica. Y este, en cambio, es un caso diferente. Este caso es de una niña producto de un tercer embarazo, quien, a pesar de haber sido prematura y estar hospitalizada en el periodo neonatal, empiezan a notar los padres que tiene muchas deposiciones, que no tenía buena ganancia de peso. A los 15 meses hace su primer cuadro de bronquiolitis, y empieza ahí en adelante una historia de cuadros obstructivos que la llevan a hospitalizarse repetitivamente hasta la edad de 23 meses.
A nosotros nos llega a la clínica del Country a los 22 meses en una falla respiratoria y encontramos Pseudomonas en esa vía aérea. Con esa historia empezamos a decir, puede ser una fibrosis quística, le hicimos sus electrolitos en sudor, pero ahí en ese momento a los 23 meses ella tiene una falla respiratoria crónica. Yo la comparaba con mi hijo de esa edad y ella corría y hacía una dificultad respiratoria, estaba oxígeno dependiente, tenía hipertensión pulmonar moderada, ya estaba colonizada a los 23 meses por Pseudomonas y tenía una desnutrición crónica agudizada y un retardo psicomotor leve. ¿Qué decidimos hacer? Pues vámonos con todo, le manejamos erradicación primaria, le iniciamos Dornasa alfa a pesar de que tenía menos de 5 años, le iniciamos solución salina hipertónica 2 veces al día. Estas son las radiografías de una de las hospitalizaciones que, como les decía, son bastante inespecíficas. Ese es el TAC de tórax de ella a los 23 meses con sus bronquiectasias cilíndricas y este es el manejo inicial que iniciamos que tuvimos a el momento de 3 meses, sobre todo con algo importantísimo, intervención nutricional agresiva, manejo de oxígeno permanente hasta que mejoramos hipertensión pulmonar, inicio claro de terapias que aunque no estaban aprobadas por debajo de los 5 años nos hacían tomar la decisión ante la severidad de la niña de tener que ponerlas y un seguimiento frecuente por un grupo multidisciplinario. ¿Qué hemos visto con la evolución de esta niña? Del 2005 al 2010 ha tenido colonizaciones intermitentes que se han manejado como erradicaciones primarias, lográndose erradicación con cultivos negativos por espacio de 1 año. A los 6 años, desde los 6 años en adelante no se ha vuelto a rehospitalizar, pero sin embargo se le han dado varios ciclos de antibiótico orales o endovenosos. La recuperación nutricional es completa, en este momento tiene desviación estándar 0 para peso y talla y tiene desde el 2011 en que empezamos a detectar unas caídas en las pruebas de función pulmonar, inicio de acitromicina. Estos 2 escenarios clínicos que me llevaron harto rato, veo, en mi tiempo, me van a hacer correr, pero era clave que ustedes se contextualizaran en lo que les voy a hablar. La historia natural entonces de la enfermedad es que el paciente nace con una función pulmonar normal y producto de todos los daños que se presentan en su pulmón, esa función pulmonar se va deteriorando. Sin embargo, como ustedes ven aquí, la línea verde era lo que pasaba antes de los 90. ¿Qué pasó después de los 90? Gracias a Dios, hacer un manejo multidisciplinario con terapéuticas basadas en la evidencia, se logró evaluar y prolongar la sobrevida del paciente, tanto así que en la actualidad, 2011, 2012, podemos decir que el promedio de vida de un paciente de fibrosis quística con una enfermedad genética es de 37 años. Ya hay pacientes que han llegado a la 5ª y 6ª década de la vida con espectros de enfermedades leves, pero la enfermedad es absolutamente manejable y puede producir una persona que vaya a su universidad, que se case, que tenga un proyecto de vida. Entonces, ¿qué hacemos para definir por qué ha mejorado, gracias a Dios, esa expectativa de vida? Gracias a Dios a intervenciones que han demostrado efectividad en estos desenlaces relevantes. Primero, mejoría en BEF1, pero de pronto eso no sería muy clínicamente valorable o evidenciable, sino más que todo esto, terapéuticas que nos han producido reducción en la rata de exacerbaciones y algo trascendental, y es que se ha demostrado que varias de esas terapéuticas retardan el deterioro de la función pulmonar de estos pacientes, los cuales le va a llevar a que vivan muchos más años. Es así como esta gráfica demuestra, cualquier intervención que haga que el BEF1 no caiga así en picada, sino que vaya más lento su caída en el BEF1, va a producir que el paciente viva más años. Yo les traje un artículo que habla muy bien de esto que les voy a tratar hoy. ¿Qué es lo que ha hecho que el paciente con fibrosis quística viva más años? Primero que todo, se describe como el aumento, las estrategias que han producido aumento en la depuración mucociliar son unas de las más importantes. La prevención de la infección por Pseudomonas, su detección oportuna y su tratamiento para infección primaria son claves. La supresión de la colonización crónica, el tratamiento temprano y agresivo de las exacerbaciones, todas estas las voy a pasar a relatar ahorita en una forma mucho más detallada para explicarles por qué es que han cambiado la sobrevida. La primera de ellas son las estrategias en la depuración mucociliar. La solución salina hipertónica es una de las terapéuticas que ha demostrado más efectividad en la reducción de las exacerbaciones y tiene una ventaja enorme, es poco costosa y es bien tolerada en niños menores de 5 años. Por eso en la actualidad es imperdonable que un paciente no lo tengamos con nebulizaciones de solución salina hipertónica. Tiene un efecto más leve en la función pulmonar y en el deterioro a comparación de otro mucolítico como la Dornasa alfa.
La Dornasa alfa, en cambio, es una de las terapéuticas que ha mostrado ser efectiva también en la mejoría en la función pulmonar, ser efectiva además en la progresión de la enfermedad, y esto ha sido resultado no solo de estudios clínicos realizados, clínicos controlados con poco seguimiento, sino gracias a la conclusión de la experiencia del uso de la medicación por los registros de fibrosis quística de Estados Unidos, Canadá y Europa, donde se ha demostrado que al hacer el seguimiento de pacientes que han tenido el tratamiento con Dornasa alfa por periodo más o menos de 20 años, se ha podido demostrar que la Dornasa alfa mejora la función